Bien, estamos en esta parte del programa con Richard Arce, ex congresista de la República. Ha sido también, es integrante, imagino que aún de la izquierda, y que la izquierda en estos momentos está en el poder. Una izquierda, en cierto modo, que entró con un radicalismo de Perú Libre y que ahora se encuentra con una izquierda para muchos moderada, la de Verónica Mendoza. Y Verónica Mendoza, que sería quien realmente estaría, según muchos, detrás de los hilos del gobierno en las decisiones que pueda tomar el presidente Pedro Castillo en este Palacio de Gobierno. Y no es un secreto, por ejemplo, la vinculación que tiene con la ministra de la Mujer, Anaí Durán. No es un secreto que la vinculación que tiene con el propio Pedro Franque, ministro de Economía y Finanzas. Tampoco es un secreto de la cercanía que tiene con la propia Mirta Vázquez. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, generó una reacción bastante furiosa, enfurecida de Perú Libre a través de su secretario general, Vladimir Cerrón, y del propio expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Guido Bellido, que usa las redes ahora mismo para que pueda despotricar de la izquierda caviar, como él la califica, y que son los que le van a dar la estocada final en una vacancia presidencial. Richard Arce, hombre de izquierda, también se encuentra con nosotros, como reiteramos, en este enlace vía Zoom. Richard, ¿qué tal? Mucho gusto poder conversar contigo luego de mucho tiempo. Sí, Pedro, muy buenos días. Un saludo fraterno a todos los televidentes de Vez Cable, en especial a ti. Es un domingo, pero muy especial también por la preocupación que genera lo que puede acontecer el día de hoy respecto a muchos destapes periodísticos Uh -huh. que ya el fin de semana pasado nos ha dejado absortos, ¿no? Ver al presidente ingresando a reuniones clandestinas, quitándose el sombrero, usando una visera, un cachito, como nosotros decimos, pero no para tal vez una reunión de asuntos de Estado, como decía el ministro Carrasco, sino para reunirse con gestores de interés empresarial, ¿no? Pues esta señora Carelín, lobista, porque no es militante de Perú Libre, no es simpatizante de Perú Libre, no, ella no profesa la ideología de la izquierda que tienen al gobierno, ella lo que profesa son sus intereses, porque ha financiado la campaña de Keiko Fujimori, ha estado en cada gobierno. De esa gente oportunista abunda y saben acomodarse muy bien a la coyuntura, ¿no? Entonces ahí viene el primer jalón de orejas, ¿no? ¿Cómo es posible que el entorno del presidente, porque podríamos decir, bueno, al presidente lo sorprendieron, ¿no? Pero ¿cómo es posible que permitan tener a estos allegados? Claro, cuando ves a los sobrinos manejando camionetas de justamente estas empresas, puedes entender por dónde viene la cosa, ¿no? Pero Es entonces, lamentable, es muy triste. aquí entonces, si hablamos de los sobrinos, hablamos de reuniones que tiene el propio presidente Castillo, son decisiones que él está asumiendo y riesgo que él está asumiendo, pero que se la pasa echándole la culpa al Congreso, la oposición, a los que dice él constantemente que no hicieron nada en 200 años de independencia, en la pretensión que tiene de refundar el país. No se le puede echar la culpa al Congreso de que le dé poder a sus sobrinos de reunirse incluso con proveedores en Palacio de Gobierno. ¿Eso culpa de quién es? ¿No es del propio jefe de Estado, Richard? Por supuesto, Pedro, y en eso permíteme discrepar con nuestro amigo Bugatás, ¿no? A quien tengo una consideración especial, pero objetivamente el pecado de otros no te hace santo. Y por supuesto que en el Congreso hay bancadas que representan a partidos que no aceptaron los resultados electorales, Eso es que cierto. crearon toda una teoría de fraude absurda, sin ningún fundamento. Hasta el día de hoy no aparece una persona, un documento que pueda evidenciar que hubo fraude para decir que sí, ha habido un direccionamiento y todo y aprovechamiento. Hubo una diferencia de resultado electoral de un poco más de 40,000 votos. Uh Y -huh. por supuesto que es una cifra ínfima para una elección nacional. Yo perdí la elección regional en Apurímac el 2014 por un poco más de un centenar de votos. Entonces yo sé lo que significa perder por tan poco en una elección, pero también es una maravillosa oportunidad porque te ayuda a madurar, a entender mejor, inclusive a armar mejor tu propuesta, ¿no? Pero regresemos al tema esencial, ¿no? Hay una teoría conspirativa que dicen que quieren vacar al presidente y si tiene asidero porque hay estas bancadas golpistas que desde el primer día no aceptaron el resultado electoral y que han pretendido vacar al presidente. Pero toda esa teoría conspirativa cae en saco roto porque evidentemente que acá el que está yendo a esas reuniones, el que elige y nombra funcionarios altamente cuestionados, que ni siquiera tienen una hoja de vida, sino tienen un prontuario,
Imagínate, hemos tenido ahí en la Sutran, en el Ministerio de Sí. Transportes y de Comunicaciones, a una tendera que robaba en los centros comerciales. Teníamos a un infractor que manejaba borracho, encargado de la reforma, de la dirección del transporte público a nivel nacional. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Entonces, ahí te das cuenta, después de empezar a hilar cabos sobre cómo ha estado manejando el gobierno, es que no solamente es una informalidad, es una improvisación. No estuvieron preparados para hacer gobierno. Y cuando tú hacías la afirmación, por supuesto que es un gobierno de izquierda, pero de una izquierda de oportunistas que utilizan el discurso de izquierda. Y A por ver, eso, pero Richard, para ti el presidente no es de izquierda, porque, a ver, un poco haciendo recuento de su pasado político. Ha sido sindicalista, ha sido líder de una protesta bastante fuerte, una más grande protesta que se dio en el país, el 2017, con 3 meses de pérdida de clase para los estudiantes, que generó un impacto bastante duro, y que él en estos momentos está en el gobierno y sobre los planteamientos o soluciones que él consideraba que tienen que existir sobre la carrera magisterial, por ejemplo, no se sabe nada, pero también ha sido militante de Perú Libre, ha estado en el partido de Alejandro Toledo, investigado por corrupción, prófugo de la justicia y próximamente a ser enviado al país desde Estados Unidos. Es el único antecedente que conocemos del presidente Pedro Castillo, pero de izquierda propiamente dicha, no se le conoce un historial. ¿O sí se convirtió, crees tú, cuando se afilió finalmente a Perú Libre? él en realidad militó en Perú Posible, ¿no? Y ha Sí. inclusive postulado a un municipio distrital. Mira, para empezar, yo no soy adepto a ponerle un cliché o un estereotipo, porque ahí hay un tema bien delicado, porque cuando hablamos en nuestro país de ser de izquierda, de derecha, hay muchos matices justamente en esa interpretación. Y sería demasiado pretencioso arrogarme para decir, este no es de izquierda, este sí es de izquierda, porque eso es lo que pretenden hacer muchos sectores radicales, porque evidentemente creen que tienen la verdad de Ya, por pero medio. claro, pero A Guido lo que Bellido, voy, pero Richard, Guido Bellido que ha trabajado con el presidente Castillo, que ha despachado con el presidente Castillo, que ha estado en campaña con el jefe de Estado, quien reescuchó del presidente Castillo que ya no va más en el premierato, él ha dicho que solamente es un líder sindical básico. Lo ha tirado para el suelo. es la muestra palpable del infantilismo político, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que el premier, el que tenía la decisión de gerenciar el país, que direccionaba la política de gobierno, no ha pasado ni un mes de que fue defenestrado, inmediatamente salga con ese tipo de afirmaciones? Claro, cuando ves a Valdemar Cerrón con todos los congresistas de Perú Libre en plena juramentación, acusándolo en la puerta de Palacio de Gobierno de traición al presidente, ahí vas a entender que estos son aventureros políticos, que cada uno maneja su propia agenda. Fíjate, Pedro, no les importa su partido, no les importa su gobierno, menos les va a importar el país, porque además lo hemos visto con evidencia. Bermejo, por ejemplo, ese agorero que tiene buen discurso, que supuestamente reivindica a los cocaleros, cuando tuvo a su ministro del Interior, él era capaz de vender cebo de culebra, vamos a ser claros, Sí, porque al final, cuando lo sacaron a su se ministro, volteó contra Castillo. se volteó justamente contra la ministra Mirta Vázquez. Entonces, yo creo que él es marxista, pero no marxista por Karl Marx, sino por Groucho Marx, este comediante, ¿no? Que decía, estos son mis principios, ah, ¿no te gusta? Tengo estos otros, ¿no? Ya tengo otros. Porque esa ha sido la mejor muestra de lo que representa su visión política. De Bellido, ¿qué podemos decir? Un tipo que, más allá de sus problemas para poder tener capacidad para direccionar al país, porque a él lo sacan por incompetente, y es el propio presidente, a él no lo sacan porque está haciendo un buen trabajo, a él lo sacan por incompetente, por una serie de exabrutos y decisiones. Y además, recordemos bien, maltrataba terriblemente a la prensa, pero no a los grandes periodistas, sino a los muchachos que recién salieron de la universidad y que hacen labor de De reporteros. reporteros. Con ellos chocaba y se aprovechaba, utilizaba muy bien el mensaje simbólico. Por supuesto que es potente el quechua, por supuesto que es potente que un hombre Pero andino politizó llegue el al poder. quechua. A No eso lo voy. reivindicó socialmente, ha politizado el quechua Ni para que siquiera pueda tuvo marcar, la... para que pueda hacer un distanciamiento entre los quechohablantes, la gente más pobre del país, y los hispanohablantes, como que no entienden el Perú profundo. Utilizó un lenguaje divisionista con el quechua. Porque esa es en realidad la estrategia de este sector, llamemos de izquierda, que lidera Vladimir Cerrón. Él se basa en una estrategia marxista que se llama de agudizar las contradicciones, ¿no? Una especie
de confrontación entre peruanos para poder capitalizar. Porque ¿Y el él presidente no hace eso, hace... Richard? ¿Y Por el supuesto presidente que no hace sí, eso? por supuesto que sí. Todo el Porque, tiempo habla. Richard, recordemos que el presidente constantemente utiliza el mismo discurso de agudizar esas contradicciones cuando va a la población campesina y habla, por ejemplo, que eso no lo saben la gente de la ciudad, que eso no saben otros que no saben en el campo, qué van a saber manejar un tractor, qué van a saber manejar un arado, un buey, no saben. Entonces, uno escucha esos discursos como que te está marcando una distancia, te genera una división más abierta, una brecha mayor entre peruanos que deberíamos estar unidos. Y es el propio jefe de Estado el que utiliza constantemente el discurso de la pobreza para marcar distancia de aquellos que están oponiéndose. Y el que se opone muchas veces no es un político, es el ciudadano de a pie, que tampoco está de acuerdo con la forma como está conduciendo el país. Y lo más gracioso es que parece que han interpretado mal la dialéctica, ¿no? Porque esa contradicción justamente, que viene de una especie de lucha de clases, porque acá lo que nos hacen, no nos hacen confrontar de clases, sino nos hacen confrontar entre limeños provincianos, entre Sí. blancos y cobrizos, entre pobres y ricos. Discúlpame, somos más de 30 millones y somos peruanos. Así me haya elegido la izquierda, yo tengo que entender que tengo que gobernar para el país. Es cierto, Pedro, hay otro Perú que ha vivido excluido, postergado durante años. Podríamos hablar, justo ahí sí tiene sentido. Podemos hablar de 200 años de vida republicana y hay poblaciones hasta el día de hoy que sufren la ausencia de ese Estado. Pero a mí me parece ruin cuando pretenden aprovecharse, reivindicar justamente esa necesidad de esas poblaciones de visibilizarse para buscar rédito político. Y lo peor, para confrontar y dividir al país. Y ojo, en el corto plazo tiene rédito político, pero te estás dando cuenta que a medida que va pasando los meses, este tipo de discurso ya no cala en la población. Al contrario, está generando más bien que su descalificación llegue a tal nivel que el presidente hoy día tenga 25% de aprobación a nivel nacional y que sus bastiones, yo me encuentro ahora en Apurímac, aquí en Apurímac fue el 90% de las personas que votaron por Pedro Castillo y que todavía la gente, por supuesto, tiene la esperanza en ese profesor de escuela rural, ese hombre del Ande. Fíjate el mensaje simbólico potente, la izquierda teniendo la gran oportunidad de ser gobierno. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Repitiendo las mismas historias, las mismas mañas, las mismas sinvergüencerías que han hecho la derecha. Entonces, por un tema de un sesgo ideológico, ¿vamos a ser condescendientes? ¿Vamos a ser cómplices con nuestro silencio? ¿Nos vamos a callar? ¿O porque tengo ahí un fajín voy a ser capaz de arriar mis propias banderas de lucha, por ejemplo, contra la corrupción? O inclusive la defensa de derechos humanos, ¿no? De los sectores minoritarios, imagínate. Varios de estos personajes, Bermejo, el propio Cerrón sobre todo, el propio Bellido, son misóginos, homofóbicos. Entonces a mí me ha resultado sorprendente ver a mis compañeros de Nuevo Perú defendiendo justamente a estas personas que necesitan más que un curso de capacitación en enfoque de género. Tienen Bueno, que cambiar mentalidades. la bancada de Juntos por el Perú, que es como se conocen en el Parlamento, han callado constantemente en las investigaciones, por ejemplo, de Dinámicos del Centro. Silencio sepulcral. Silencio sepulcral cuando salió el tema de los chats por los ascensos irregulares que el propio presidente aparentemente habría estado promoviendo. No dijeron nada. No dijeron tampoco nada con los $20,000 que se encontró en un armario del baño de Secretaría General de Palacio, que lo tenía el amigo del presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco, y que Bruno Pacheco dijo que eran de sus ahorros y la fiscalía no lo incautó, pero esa es otra historia. Lo cierto es que Juntos por el Perú nunca se pronunció. No se pronuncia hasta el momento por el caso de Zarratea. Un tibio comunicado por allí de repente de Anaí Durán o pronunciamiento diciendo que las cosas tienen que ser transparentes, más no hay ningún pronunciamiento. En situaciones tan complejas, en el tema de la violencia perpetrada en las zonas mineras, en Ayacucho, lo que se ha registrado, por ejemplo, también en Puno con el tema cocalero, con el bloqueo de Interzónica Sur, en ningún momento se han pronunciado por las situaciones de violencia que se está registrando en el país en cada jornada de protesta. No dicen absolutamente nada. Y tú has estado ligados a ellos. Verónica Mendoza, ¿qué rol juega en esas condiciones? ¿Qué tipo de rol juega detrás de un gobierno que básicamente en situaciones tan candentes ha estado ausente de la realidad sin pronunciarse?
Es evidente que la cuota de poder pesa mucho más que las banderas de lucha que han permitido emerger una propuesta muy interesante que quisimos construir en su momento con Nuevo Perú. En realidad, la que debe responder esto es Verónica Mendoza. Lo que sí veo como ciudadano de a pie, desde el exterior, es que acá hay una pugna por el poder, ¿no? Tienes a un lado a Vladimir Cerrón, que luchan por sus cuotas de poder. Ojo, Sí. fíjate ese detalle, me estaba olvidando. Fíjate los twitters justamente cuando se elige a Mirta Vázquez como premier. Él habla del Estado como si fuera un botín y que les corresponde su cuota de Su poder. cuota de poder. Para mí, Pedro, con todo respeto, eso para mí es un desprecio justamente por el Estado, porque nuestro país no es un botín, no es una torta que vamos a repartirnos por tajadas. Si ellos quieren gobernar, para empezar tienen que direccionar una política de Estado que pueda atender los principales problemas. Que si vamos a estar viendo este tema de repartijas, vamos a entrar al ruleteo pues, del clientelaje político, pues, ¿no? Por eso es que ya ahora entendemos por qué nombran a tanto indeseable en cargos determinantes, hasta ministros hemos tenido. Imagínate, teníamos un ministro que estaba involucrado con temas de Sendero Luminoso y no me vengan ahora que estoy terruqueando, ¿no? Porque el tipo era tan mala suerte, era el más piñoso del mundo, que siempre estaba cuando había un atentado. Coincidentemente, las coincidencias de la vida, ¿no? Entonces, por favor, o sea, tenemos que ser frontales y en el tema, discúlpame, lo que hemos vivido los 80 y los 90, yo vengo de Apurímac, yo era niño, pero he visto cómo comuneros cargaban a sus muertos en ponchos porque ni siquiera había un cajón, inclusive con la sangre regando por todo el camino, pasaban por la puerta de mi casa llevando a la morgue del hospital. Y eran imágenes conmovedoras, desgarradoras. Eso hizo Sendero Luminoso. Asesinó mujeres, niños. No hay perdón. Acá es frontal. Estos sujetos que todavía avalan esa ideología trasnochada tienen que estar proscritos de nuestro sistema. Y en eso no hay vuelta que dar. Porque en una sociedad democrática estos tipos pretendieron petarrearlo. Y no creen en nuestra democracia. Entonces, si no creen en nuestra democracia, están proscritos. Y la posición tiene que ser firme. Y más aún si somos de izquierda. ¿Cuántos hombres de izquierda han sido asesinados justamente por esa ideología trasnochada de Sendero Luminoso? Claro, y para mí, Richard, es bien claro que ser de izquierda no significa que seas terrorista. Es una ideología política muy diferente, contraria a la derecha, claro está, pero que no significa que te van a terruquear. Pero una cosa es tu ideología política y otra cosa tu actitud política. Y la actitud que tienen, por ejemplo, aquellos que estaban en el gobierno y que tienen esa forma de separar, me hace ver la cosa de manera peligrosa, porque te está haciendo confrontar directamente pueblo contra pueblo, te está enfrentando contra el propio pueblo. Y cuando, por ejemplo, escuchas tú esta información de que el presidente Pedro Castillo de una u otra forma está obligado al tema Movadef, ¿tú crees que eso es así? Y Movadef sabemos que es un brazo político terrorista de Sendero Luminoso. Las cuestiones objetivas, Pedro, es que hay varios de estos simpatizantes del Movadef, algunos que han suscrito inclusive con sus firmas para la inscripción como partido político, su formalización de este brazo político de Sendero Luminoso, que están ahora acompañando al gobierno de Pedro Castillo. Basta ver el ministro Maraví, ¿no? Uno de los que ahora niega. O el ministro Carlos Gallardo de Educación actualmente. Sí, ¿no? Ahora, vivimos en democracia, ¿no? Y creemos profundamente en la libertad. Creo que soy capaz de poner, y creo que tú también, poner nuestro pecho, poner la vida para defender esas libertades. Y hablan de la libertad de expresión, por supuesto. Entonces uno dice, ¿por qué no le permites pensar distinto? Sí, de acuerdo, pero ellos ni siquiera permitieron pensar distinto. Ellos mataban. O sea, esa ideología asesinaba a los compañeros de izquierda, María Elena Moyano, solo para graficarte un poco. Ellos cuando veían algún disenso, alguna discrepancia, alguna crítica, la condena era pena de muerte y de la manera más salvaje. Asesinaban justamente porque consideraban que eras un pequeño burgués, considerabas que eras un reformista, que te consideraban un traidor de clase, era el término que utilizaban permanentemente. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando veo en mis redes que entran los trolls serronistas, ¿no? Los trolls de Perú Libre, y cuando uno hace una crítica al gobierno, ojo, diferencia, crítica política. Yo no me voy a atacar a la persona, yo critico las decisiones políticas, claro, pero inmediatamente viene la diatriba y el insulto, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que todavía queda sesgos justamente de ese pensamiento radical que no entiende que puede haber una discrepancia.
que el hecho de ser de izquierda más bien significa jamás perder tu capacidad de indignación. Y contra la corrupción, sea de derecha, sea de izquierda, tenemos que ser frontales. Cerrón es un sentenciado por corrupción. Gregorio Santos es un sentenciado por corrupción. ¿Y por qué lo sentenciaron? Porque recibió 3 millones. El que lo acusó, el empresario que le dijo en el juicio, yo le he dado 3 millones, es el dueño de una de estas empresas que ha ganado la licitación de 235 millones sobre el puente, sobre el río Guayaga. Luis Pasapera. Luis Pasapera, que esta señora Carelín es la oficiosa representante de esos intereses. Entonces, ¿cómo? O sea, a veces parece surrealista, peor que Macondo, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que el presidente de la República, si conoce, si es su paisano Gregorio Santos, por supuesto que sabe, cómo se puede generar espacios a este tipo de empresarios delincuentes también? Porque esos que compran a las autoridades, que coimean a las autoridades, también son delincuentes. Y que más bien el largo brazo de la ley debería caerlos. Es una empresa con antecedentes de coimear autoridades. Ahora, Richard, este tipo de empresas se reunían en las noches de manera clandestina en Zarratea. En las noches y en las madrugadas, para variar. Entre gallos y medianoche, entonces. Ahí aplica perfectamente la frase, entre gallos y medianoche. Pero, Richard, hablas del tema de la intransigencia, de no saber escuchar la crítica o la discrepancia. Y esto me lleva al ministro de Justicia, Aníbal Torres. Aníbal Torres ha salido a decir muchas frases infelices en realidad, pero lo último que mencionó es que espera que el nuevo Congreso que entre, intuyo que hablaba de aquí a 2026 en adelante, el nuevo Congreso que entre tendrá que investigar al actual Congreso por esta moción de vacancia que están haciendo contra el presidente Pedro Castillo. ¿Encuentras tú de repente una intransigencia del ministro de Justicia, que es el asesor jurídico del presidente Pedro Castillo? Podemos discrepar en la moción de vacancia, pero realmente esa moción de vacancia, el hecho que opinen o que promuevan una figura de ese tipo, tiene valor jurídico para que investiguen, denuncien y procesen a congresistas, como dijo el ministro de Justicia, Aníbal Torres. Mira, Pedro, si me permites hacer una pequeña digresión respecto a la pregunta, porque es importante hacer ese paréntesis. Este gobierno ya estaría en una situación mucho más caótica si no tendría el sostén de algunos ministros que están sosteniendo el gobierno. Me refiero a Pedro Franque, me refiero también justamente al ministro Torres, ¿no? Porque podemos discrepar todo, pero de alguna manera son el ala, no sé si el término es moderado, ¿no? Pero no, que permiten de alguna manera sostener al gobierno. Y la propia Mirta Vázquez, a pesar tú, Pedro, cuántas veces has sido testigo de mis diferencias confrontacionales con el Frente Amplio. El Frente Amplio no me quiere porque he sido confrontacional, o sea, con Marco Arana. Ella es del Frente Amplio y estoy seguro que no me quiere. Pero ese tema pasa a un segundo plano. Acá está el país. Y tengo que ser hidalgo en reconocer que hay ministros que están sosteniendo el peso de una mala gestión de Pedro Castillo. Claro, pero está bien, tienes razón, Richard. Por Mirta Vázquez, te digo, me saco el sombrero, porque está haciendo la de bombero, apagando incendios forestales y solita. Y lamentablemente, el principal incendiario es el propio presidente, y es Mirta Vázquez la que tiene que apagar su incendio. Pero sí, tienes un ministro de Justicia que no se va al mismo son de Mirta Vázquez, de generar consensos. El discurso de Mirta es mucho más conciliador, intentando tender puentes, pidiendo reflexión al Parlamento, pero tienes un ministro de Justicia, el asesor jurídico del presidente, que se va y mete golpe en una coyuntura donde necesitas tender puentes. Por supuesto, y además justamente ese es el rol de los ministros, sobre todo de generar la representación del gobierno, pero sobre todo buscar esos puentes de diálogo con la oposición. Y ahí es donde ves la orfandad política de este gobierno, ¿no? Tiene muy pocos reflejos. Imagínate, sale un escándalo donde involucra a un personaje de mando medio que no es trascendente para el gobierno, pero tal vez porque es su amigo, su compadre o es recomendado de sus sobrinos, no dice nada el presidente. Lo primero que hace es un silencio sepulcral, con lo cual, tú sabes, el que calla otorga. Después van pasando los días y es como una especie de bola de nieve que va creciendo y llega un momento ya donde ya es insostenible y es ahí donde recién, no sé si toma la decisión,
o es ya por presión que los propios funcionarios renuncian. Eso ha sucedido con los ministros que han sido defenestrados, con funcionarios que tenían unos antecedentes. Entonces, regresando al tema de Torres, definitivamente que hay varias expresiones que son desatinadas, ¿no? Y que además no permiten ayudar justamente a mejorar este ambiente que, en lo personal, te quiero ser muy sincero, Pedro, yo he escrito ya 3 fines de semana columnas donde digo claramente que no estoy de acuerdo con la vacancia, a pesar de todo esto. ¿Por qué? Porque mis convicciones democráticas me dicen que una autoridad gana una elección para gobernar los 5 años. Pero tengo otras variables más que me ayudan a abonar mi posición en contra de la vacancia. Una de ellas es que vamos a debilitar nuestra institución que se llama Ejecutivo, Presidente de la República, y también el Congreso. Ojo, el inicio de la vacancia lo que en realidad va a realizar es gatillar toda una crisis política que puede terminar inclusive, ojo congresistas, se les va a terminar su quincena, porque se tumban probablemente a Pedro Castillo. Ojo, el principal vacador, el principal impulsor de la vacancia se llama Pedro Castillo. Eso también que quede claro en este momento, porque son sus decisiones el que nos ha llevado a estas circunstancias. Se tumban a Pedro Castillo, van a pretender tumbarse seguramente a la sucesión de mando, que es en este caso Dina Boluarte, pero no queda ahí. Tenemos un Congreso con una desaprobación altísima y los que han vacado tienen inclusive pecados, y vamos a hacer comparación de pecados, están peor inclusive, porque ahí hay de por medio inclusive organizaciones criminales, ¿no? Como los de Chimpún Callao, que han sido procesados y hasta sentenciados. Entonces, la gente que pretende vacar no tiene credenciales, pues, ni democráticas, ni siquiera morales, ¿no? Porque tienen antecedentes terribles. Entonces, ¿cuál va a ser el epílogo? Probablemente se tumben al presidente, a la vicepresidenta, pero también se van a tumbar al Congreso. Así aunque es. Ellos no los están viendo. Entonces, yo tengo miedo de esa crisis política. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de una pandemia o estamos en pandemia. 200,000 muertos. Qué indolencia de los políticos de no darse cuenta de esta situación. Y ahí está involucrado definitivamente Pedro Castillo. Pero ahora, Richard, esa sería la extensión de la crisis que estamos viviendo desde 2016, con la renuncia de Kuczynski, un Congreso ampliamente obstruccionista, vino Vizcarra, no fue buena la relación, reformas constitucionales, referéndum de por medio, cierre del Congreso, vacancia de Vizcarra, luego Merino, pasó con Merino con su renuncia, luego Sagasti, y esta es una situación que es una pesadilla que estamos viviendo todos. Para terminar, respóndeme brevemente, tú me dices que no estás de acuerdo con la vacancia, pero ¿tú crees que lleguen a vacar al presidente? Brevemente para terminar. Siento que inexorablemente cada día va descalificándose y genera un descrédito el gobierno de Pedro Castillo. Y que va a llegar, por eso te digo, inexorablemente a un momento donde su gobierno va a ser insostenible. Y pienso que lo más probable es que va a haber una renuncia, porque si siguen saliendo, o sea, las variables están echadas y se nota claramente, o sea, no necesitas ser fiscal para darte cuenta que ha habido una licitación amañada, direccionada, con participación directa, ya no ni siquiera de operadores políticos, sino es del propio presidente, porque son los sobrinos, los oficiosos mozos que atienden ahí en Zarratea, y que el presidente va a asistir a esas reuniones, por favor. O sea, fíjate el nivel, inclusive me pongo a pensar, el presidente no se da cuenta que es presidente de la República y que está cometiendo probablemente una infracción constitucional o hasta un delito penal, que si bien es cierto hay la figura de la investidura del presidente y todo el sistema de protección con la inmunidad que tiene el presidente, que es mucho más que el congresista como corresponde. Ojo, un presidente tiene que tener inmunidad, porque si no fácilmente podría ser objetado por la oposición, y la idea es tener una autoridad con esa capacidad. Pero es el propio presidente que atenta contra esa inmunidad. Entonces, en ese escenario, probablemente no lleguemos a diciembre, tengamos un nuevo gobierno. Es lamentable por lo que corresponde a nuestro país y la consecuencia en el ciudadano de a pie. Ojalá al que le va a afectar en el bolsillo. Muchas gracias por la entrevista. Que tengas buen domingo. Gracias, Pedro. Un saludo fraterno. Un saludo fraterno y un fuerte abrazo. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa. Ya saben ustedes, quédense en la programación de Vez Cable, que luego de nosotros vamos a la pausa, pero vamos a regresar con manos a la obra, y también a las 11 de la mañana estaremos con nuestro compañero Martín Hacha en Rumbo Político. Pero usted siga a lo largo de las 24 horas en la programación de Vez Cable. Chao.